Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 19 de mayo de 2022 y esto es La Contracrónica. A lo largo de las últimas semanas se han producido en Rusia una serie de misteriosos incendios en instalaciones de todo tipo, desde depósitos de combustible hasta plantas químicas. En Tver, una importante ciudad al norte de Moscú, se declaró un incendio en un instituto de investigación aeroespacial. En Perm, que es un nudo ferroviario muy importante, al oeste de los Urales, lo que ardió fue una fábrica de municiones. En Yersinsk, en la ribera del Volga, las llamas consumieron una planta química. Más al oeste, en Briansk, cerca ya de la frontera bielorrusa, se declararon 2 incendios en sendos depósitos de petróleo. Ya en las cercanías de Ucrania, en la región de Kursk, un puente ferroviario colapsó interrumpiendo el tráfico. En algunos casos, como en el del incendio del Instituto Central de Investigación de las Fuerzas de Defensa Aeroespacial, es decir, el de Tver, que os decía antes, esto sucedió el pasado 21 de abril, hubo incluso que lamentar víctimas mortales, 17 en concreto, que ha reconocido el propio gobierno ruso. Se sospecha que no son accidentes, sino sabotajes bien planificados y llevados a término por fuerzas ucranianas infiltradas en Rusia. Volodymyr Zelensky se ha referido a ellos como, y esto es textual, intervención divina, y ha asegurado que se trata del karma, que está vengándose, que se está cebando con los invasores en su propio país. Pues bien, sea o no algo relacionado con el karma, el hecho es que desde que Rusia invadió Ucrania el pasado 24 de febrero se han declarado más de una docena de incendios por toda Rusia, de incendios misteriosos a este tipo de instalaciones que podríamos calificar como estratégicas, tanto en el lado europeo como en el asiático. A finales de abril se llegaron a declarar 2 incendios en el extremo oriente ruso, uno en una base aérea en Vladivostok y otro en una mina de carbón en la remota isla de Sajalín. Esto está encima de Japón, está en el Océano Pacífico, es decir, a muchos miles de kilómetros de distancia de Ucrania. Podrían ser más, hay una docena aproximada de incendios / sabotajes confirmados, pero podrían ser más. Los que conocemos se han documentado en redes sociales. Algunos son tan vistosos que la gente del común los ve, los graba con sus teléfonos móviles y los sube a la red. Esto ha creado cierta inquietud en Rusia, donde muchos temen que se encuentren ante una campaña de terror incendiario orquestada desde Ucrania. En algunos casos puede tratarse de infiltrados locales que han saboteado las instalaciones. En otros parece claro que se trata de ataques dirigidos desde Ucrania, como los depósitos de combustible de Briansk, que pudieron ser atacados desde el aire por drones ucranianos. No es descabellado pensarlo. A estos incendios luego se suma una serie de bombardeos por parte de helicópteros y drones contra infraestructuras en Kursk y en el Oblast de Belgorod, que esto está ya en la misma frontera con Ucrania, es decir, al alcance de la aviación ucraniana. En Rusia, por su parte, apuntan directamente a Occidente como instigadora de todos estos incendios y sabotajes. Pero claro, no pueden demostrar nada. Lo que sí ha creado esta campaña de sabotajes, ya digo, es una inquietud total, especialmente en la cúpula, porque no saben hasta dónde pueden llegar y hasta dónde están infiltrados los saboteadores. Supongo que lo habréis visto a través de las redes sociales, especialmente Facebook y Twitter, que tienen servicios de vídeo que permiten subir material inmediatamente y compartirlo con mucha facilidad. Me refiero a estos incendios y a estos sabotajes. Lo de sabotajes vamos a dejarlo en el aire porque no sabemos si son sabotajes, aunque todo indica que lo son. Pero vamos, estos incendios tan misteriosos que han asolado Rusia las últimas semanas, especialmente a lo largo del mes de abril. Esto ha despertado, por un lado, sospechas de qué es lo que está pasando aquí y por otro lado curiosidad. En este lado de la frontera pues estamos curiosos porque realmente ver cómo arde una mina de carbón en Sajalín y al mismo tiempo una base aérea en Vladivostok y al mismo tiempo se derrumba un puente cerca del frente en Ucrania y al mismo tiempo alguien mete fuego a un instituto de defensa aeroespacial tan lejano como la ciudad de Tver, que está más al norte de Moscú, podría ser que algunos de ellos sean accidentes,
occidentales, pero claro, todos juntos y en tan poco tiempo, por lo menos hace que se levanten todas las sospechas. A ver, si podrían ser una casualidad, la casualidad existe, no lo olvidemos, pero si no son una casualidad, plantean una pregunta importante, que creo que es la que todo el mundo se ha hecho, especialmente en Occidente. ¿Podrían estos incendios, estos sabotajes, alterar el cálculo de Vladimir Putin para cumplir sus amenazas de emplear armas nucleares si la cosa se le tuerce mucho en Ucrania? Porque es algo que viene diciendo desde hace tiempo, pero por ahora no se ha decidido. Sabe que sería cruzar una línea roja que no tendría retorno en una palabra, pero si se ve muy ajustado por las circunstancias, podría dar ese paso, y quien dice un ataque nuclear dice también un ataque químico. Putin no puede permitirse perder Ucrania a estas alturas, y estamos a 19 de mayo, ya va para 3 meses que empezó la invasión, pues más o menos todos lo sabemos, por lo que el ruido de sables nuclear no hay que tomárselo a la ligera. Está alargándose esto demasiado y puede empezar a costarle a Putin y a la élite del Kremlin, puede empezar a costarle muchísimo si se sigue alargando. Viene además una temporada veraniega en la que se puede combatir con relativa facilidad, tanto en el Donbass como en otras partes de Ucrania, porque la temperatura ya ha subido mucho, nos vamos directos al verano, de hecho ya hasta en Ucrania, hace buen tiempo, a finales del mes de mayo. A Occidente no le quedan muchas más opciones de castigo, más allá de la guerra misma, que por sí es un castigo, por supuesto, para los ucranianos que no la han buscado, pero también para quienes la han buscado, es decir, los rusos. Esto en el caso de que Putin escoja por el camino más salvaje, que fuese emplear armas nucleares o químicas o directamente llevar la guerra hasta Moldavia, Occidente poco más podría hacer, salvo contraatacar, y en ese caso nos encontraríamos ante una guerra mundial. De forma que si las potencias occidentales, que no lo sabemos, pero si las potencias occidentales, quien dice potencias occidentales, los países de la OTAN, vamos, en una palabra, están involucradas en esta campaña de sabotajes, estaríamos ante un frente con el que nadie contaba al principio. Los sabotajes pueden funcionar y funcionan de hecho, generalmente funcionan muy bien porque siembran el nerviosismo en el enemigo, en el campo enemigo, pero claro, no están exentos de riesgos, ya que si se extienden demasiado y son muy ambiciosos, pueden provocar que las cosas se empeoren, proporcionando a Putin una excusa inmejorable para escalar el conflicto, pues y más poniéndoselo muy fácil de cara a explicárselo a los propios rusos. Nos están atacando, están matando gente, estamos siendo objeto de una campaña de terrorismo organizado, por lo tanto, en nuestro propio suelo, además, por lo tanto no nos queda más remedio que responder con todo lo que esté a nuestro alcance, y ya sabemos lo que los rusos tienen a su alcance. Si vamos, por ejemplo, al Kremlin, vámonos al centro del poder ruso. Vamos a tratar de ponernos en el lugar de cualquiera de ellos, más concretamente de Vladimir Putin. Es probable que si fuésemos Vladimir Putin o cualquiera de su círculo más cercano, viésemos todos estos incendios y estos, entre comillas, accidentes con mucha más preocupación de la que podemos verlos desde aquí, que no dejan de ser muchas veces curiosidades. Hasta ahora la mayor parte de estos incidentes se han circunscrito a las regiones rusas limítrofes con Ucrania, en particular a la zona del limítrofe con el Donbass. Es decir, prender fuego a las instalaciones de almacenamiento de combustible o a polvorines donde hay municiones, son todo objetivos militares muy valiosos, pero obviamente no es algo aleatorio, no es algo que de pronto estalle un incendio, qué sé yo, en un polvorín por las buenas. A ver, son objetivos estratégicos de primer nivel. Podría ser que se tratase de algo accidental, pero es poco probable. Si vamos al puente ferroviario de Belgorod, observamos, por ejemplo, y hay fotografías y hay un vídeo incluso de este puente, se puede ver perfectamente que los raíles están claramente saboteados de forma muy concienzuda. Eso no ha sido un derrumbe por falta de mantenimiento del puente, como puede suceder, que a veces pues los puentes se caen porque quienes están encargados de mantenerlos de pie pues no han hecho su trabajo, ¿no? En este caso se ve que el puente lo han tirado. De hecho, esto se ve que es algo hecho por profesionales, no por unos aficionados. El acto, evidentemente deliberado, no aguanta más de 2 miradas, no provocó víctimas mortales, afortunadamente, pero ha tenido un impacto enorme en el esfuerzo de guerra ruso, porque les ha interrumpido las líneas de suministro hacia el Donbass. Por lo tanto, pues el roto que les han hecho a los militares rusos ha sido considerable, y más en la zona de frente donde ahora mismo necesitan más armas, más municiones y más personal. Rusia es, como bien sabemos, un país inmenso
y su ejército es muy dependiente del ferrocarril. Los despliegues siempre se hacen en grandes convoyes ferroviarios en los que se traslada gran cantidad de armamento pesado hasta el frente. También se traslada a los propios soldados. Bien, esto es lo que les hizo un simple puente, tampoco gran cosa, no estemos pensando en el Golden Gate ni nada de eso, ni en el de la bahía de Sydney, un puente ferroviario común y corriente. Como estos habrá en Rusia, pues miles, porque teniendo en cuenta lo grande que es aquella red ferroviaria, vamos, que si deciden ir por ahí a reventar puentes, pueden hacer muchísimo daño. De hecho, ya lo han hecho. Esa es la realidad. Si nos vamos más al norte, nos vamos a... Este sí que era un tanto extraño y sospechoso. Podría ser un accidente, pero no lo sabemos, no tenemos ni idea. Para el gobierno ruso es un accidente. Es el incendio del Instituto Central de Investigación de las Fuerzas de Defensa Aeroespacial, el que está en Tver, ya digo. Esto está lejísimos, está al norte de Moscú, creo que a 180 o 200 kilómetros al noroeste de Moscú. Bien, este incidente dejó muertos incluso. Aquí no se trata de un sabotaje limpio, ¿no? Y además en un lugar muy alejado con la frontera de Ucrania. Si esto es un sabotaje, significa que tienen agentes infiltrados mucho más lejos. ¿Qué hace Putin ante todo esto? Pues se presenta imperturbable. Lo pudimos ver el día de la victoria, el pasado 9 de mayo, que andaba casi un poco robótico, pero siempre que sale en televisión o para cualquier cosa, se muestra imperturbable, como si ni sufriese ni padeciese absolutamente nada. Lo que ha hecho es apresurarse a decir que estos incendios son accidentes, son mera casualidad. Vamos, que las cosas suceden y que de vez en cuando hay un incendio. En el momento en el que el incendio se declare en lugares delicados, como el Instituto de Investigación de las Fuerzas de Defensa Aeroespacial, pues las llamas agarran fuerza y no hay manera de apagarlas. Y entre medias pues mataron a 17 personas, o que a veces los puentes se caen. Bien, eso es lo que está diciendo en público. En privado seguramente vea esto con muchísima más preocupación, como no podía ser de otra manera. A ver, no estamos hablando de uno o dos incendios puntuales, sin conexiones entre sí, sino de varios en distintas partes del país, a lo que hay que sumar los sabotajes a las líneas férreas que conducen al frente, todos concentrados en el mes de abril, y es decir, cuando la resistencia ucraniana ya se había organizado y pudieron pasar a la ofensiva. Luego, para colmo de males, los rusos de a pie, quiero decir, tienen teléfonos móviles, teléfonos smartphones, teléfonos con cámara fotográfica que puede grabar vídeo, etcétera, teléfonos que además están conectados a internet. Lo que hacen pues es grabar los incendios y los suben a la red. Seguramente lo hacen de forma inocente, claro, con intención de informar a sus paisanos de lo que está pasando. A ver, esto sucede en cualquier parte. En Madrid, cada vez que hay algún problema, qué sé yo, hace un año, que bueno, ya había sucedido hace poco otra vez. Nada, apenas un par de semanas, un edificio en el barrio de Salamanca tuvo una explosión de gas y yo no sé ni cuántos vídeos pude ver de gente que pasaba por ahí y lo grababa con el teléfono. O hace un poco más, el año pasado, en enero, pues sucedió lo mismo, una explosión de gas en la calle Toledo. Igual, yo fui uno de ellos porque me acerqué, estaba dando un paseo, me enteré y lo vi y lo grabé y lo subí a Twitter. Algunas fotografías que hice de cómo había quedado el edificio. Vamos, que estas cosas son perfectamente normales. Si hay un accidente o un incendio, pues empiezan a aparecer los móviles por todas partes y los reporteros de ocasión pues suben inmediatamente sus capturas a la red y sus vídeos. Claro, esto Putin no puede impedirlo, sin cortar el acceso a la red en todo el país. Insisto, no es que sean espías los que están grabando esto, son ciudadanos rusos normales y corrientes. Pero claro, que se viese obligado a tomar medidas de este estilo, es decir, cortar el acceso a Internet de los teléfonos móviles, pues sería una señal de debilidad bastante grande. Pero más señal de debilidad todavía es ver cómo les están saboteando puntos estratégicos. Señal de debilidad que se ve dentro de Rusia. Ahí sí que no pueden taparlo. Y además en el extranjero pues ven que están sufriendo las consecuencias directamente. Esto, de cara al interior, lo que hace es que fulmina el aura de invencibilidad rusa que vende la propaganda a los propios rusos y también a los extranjeros. En este punto me podéis decir que, claro, que estoy dando por hecho que todos son sabotajes y sabotajes exitosos.
Y es posible, claro, que no lo sean, eso es cierto, no hay pruebas al respecto de que sean sabotajes, pero todo indica que es así. Tenemos aquí que jugar con una especulación, pero una especulación bien fundada, por lo que digo, son demasiadas cosas en un momento muy concreto y unos objetivos muy bien seleccionados. Además, no es la primera vez que sucede, el sabotaje detrás de las líneas enemigas es un elemento fundamental en la guerra desde hace muchísimo tiempo. Desde luego, para la guerra de operaciones especiales es clave. Es una herramienta crucial para, por ejemplo, las insurgencias. Las insurgencias rara vez se enfrentan cara a cara frente a un ejército regular porque saben que tienen perdida la batalla, a no ser que le estén emboscando, algo así. O directamente los ejércitos que se enfrentan a otros ejércitos superiores en número. Esos tiran también del sabotaje, vamos, en número o en equipamiento. Bien, como es el caso de Ucrania frente a Rusia. Funciona mejor para aquellos que disfrutan de la ventaja de jugar en casa. A los ucranianos también les está pasando, están jugando en casa. La guerra está teniendo lugar en su territorio y no olvidemos que en Rusia hay muchos ucranianos viviendo, ya sea porque llevan allí toda la vida o porque emigraron o porque estas cosas son muy comunes en los países de la antigua Unión Soviética y es un ruso que su padre era moldavo y su madre kazaja o un ruso que su padre era ucraniano y su madre letona, porque el país estuvo unido durante muchas décadas y además se movió muchísima población de un lado a otro. Bien, tendríamos que ir uno a uno para saber cuáles son las lealtades. En este caso se puede decir que Ucrania, sí, por lo menos los saboteadores estarían jugando en casa. Los saboteadores además aprovechan el conocimiento del terreno, su facilidad para confundirse con la población local. Un extranjero saboteando lo tiene más complicado. Bien, esto además de conocer el terreno y de poderte confundir con la población local, te permite reconocer objetivos, planificar con calma los ataques, efectuar esos ataques sin levantar sospechas. A ver, esto se viene haciendo desde siempre, incluso en grandes guerras, como la Segunda Guerra Mundial. En el año 1944, poco antes del desembarco de Normandía, los aliados pusieron en marcha la Operación Jedburgh. Los aficionados a la Segunda Guerra Mundial seguramente habréis oído hablar de ella. Enviaron unidades de operaciones especiales, soldados, tanto británicos como estadounidenses y franceses, muy bien preparados, muy bien entrenados, y los tiraron con paracaídas sobre la Francia ocupada, detrás de las líneas alemanas, para que saboteasen toda instalación alemana que se encontrasen por medio, que además hostigasen a sus tropas y recabasen apoyo entre la población civil, cosa que evidentemente no les costó demasiado. Para entonces, la resistencia francesa llevaba ya años saboteando a los ocupantes. La operación funcionó también, esta operación Jedburgh, que luego se replicó en otros lugares. Se replicó poco después, aquel verano, el del 44, en los Países Bajos, y luego posteriormente en la Indochina francesa contra los japoneses. Lo que tenemos en Ucrania no es exactamente una operación Jedburgh, porque no hay unidades occidentales sobre el terreno, pero la idea, el planteamiento es exactamente el mismo. Luchan contra un ejército muy superior, desde luego superior en número, eso está claro, pero a la vista del curso de la guerra es un ejército poco efectivo. Eso es lo que estamos viendo hasta la fecha. Todo indica, o todo nos está haciendo ver, que el ejército ruso ni se había entrenado ni se había preparado adecuadamente para esta guerra que iban a librar. Es que seguramente no pensaban librar una guerra, y mucho menos una guerra tan larga. Por lo demás, y estas son cosas que han ido saliendo y que los expertos en este tema ya conocían de sobra. El ejército ruso es un ejército que por dentro está muy mal organizado, está muy castigado por la corrupción, padece una estructura de mando deficiente, una logística más deficiente aún, la moral de la tropa es baja, como no podía ser de otra manera, porque son el ejército agresor y muchos soldados rusos no entienden muy bien que les hayan enviado a invadir y a maltratar a los ucranianos, que muchos de ellos los consideran sus hermanos. En algunas ocasiones hasta tendrán familia en Ucrania. Y luego, desde el punto de vista ya de estrategia, de doctrina, el ejército ruso sigue dependiendo mucho de la potencia de fuego sobre la agilidad. Y no están combatiendo contra un ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial. Están combatiendo contra otro tipo de oponente muy diferente en otra época muy distinta. Luego está el hecho mismo de que son una fuerza invasora. Y eso ya explica bastante. Los ucranianos, a fin de cuentas, están defendiendo su país.
defender tu país de un invasor es un incentivo insuperable para dejarse la piel en el brete. No es lo mismo atacar, especialmente cuando no te va nada en ello y cuando al que estás atacando no te ha hecho nada, como es el caso de los ucranianos, no les han hecho nada a los rusos. Y otra distinta es ver cómo tanques enemigos pues se ponen a rodar por tu calle o se ponen a desfilar por tu ciudad. Ahí sí que puedes sentirte impelido a resistir o a combatir, es decir, a ir directamente al frente. Y además conocen a fondo su país, conocen a fondo sus ciudades. O sea, es en buena medida la razón por la cual no han conseguido todavía hacerse ni con Odessa, ni con Kiev, que se quedaron en las puertas, ni siquiera con Kharkov, que también estaban en las mismas puertas de la ciudad. La resistencia ucraniana, en definitiva, parece muy motivada. Parece, y evidentemente lo es por lo que estamos viendo. Y luego dispone de una barra libre de armas de origen occidental, algunas de última tecnología, y lo más importante de todo, información de primera mano que le ofrecen los servicios de inteligencia de la OTAN. Si no, nos explica que hayan hundido un barco, que no es un barco cualquiera. El Moskva era el buque insignia de la flota del Mar Negro, o que hayan conseguido acabar con 10 generales rusos, si no tenían información de primera mano. Luego, además, hay otro elemento que ayuda a explicarlo bien, y es que los ucranianos hablan el mismo idioma que sus enemigos. Todos los ucranianos, o prácticamente todos, son bilingües, hablan ucraniano y ruso, pero vamos, que ruso lo conocen a la perfección una buena parte de los ucranianos. Su lengua madre es el ruso, empezando por el propio presidente. Comparten además casi todas sus costumbres. Captan hasta el más minúsculo matiz del conflicto. Muchos saben cómo funciona el ejército ruso por dentro y cuáles son sus puntos débiles, en algunos casos porque algunos, pues el que tenga hoy más de 50 años le tocó servir en el ejército soviético, que es el antecesor directo del ejército ruso, y hay muchos ucranianos mayores de 50 años, es decir, que sirvieron en ese mismo ejército hace no tanto tiempo. Así que es imposible detectar a un saboteador ucraniano en Rusia, a no ser, claro, pues eso, que le pilles infraganti, con las manos en la masa, es decir, en pleno saboteo. Suele pasarse por alto, a menudo, el componente psicológico en las guerras, que es tan importante, diría yo, como el componente militar o el componente táctico. Sabotear infraestructuras en territorio enemigo es tan efectivo, o incluso más a veces, que una carga de artillería. Pone al enemigo contra las cuerdas, especialmente a sus líderes, aparte de tener un coste bajo. Pone a los líderes, al general enemigo o al presidente del país enemigo contra las cuerdas, porque se ve incapaz de prevenir el sabotaje. Y es su propia población o sus propios soldados los que le piden cuentas. Putin se presenta ante los rusos como alguien, pues no sabría cómo decirlo, omnisciente, no lo sabe todo, e invencible. Que le quemen un instituto de investigación para la defensa aeroespacial o un depósito de combustible, pues es algo así como una humillación intolerable. Por eso está negando que sean sabotajes, está diciendo que son meros accidentes. Le deja expuesto y vulnerable de cara a su propio pueblo. Y sobre todo, vulnerable de cara a la élite del Kremlin. Putin emplea el miedo para mandar sobre sus subalternos. Bueno, no hay más que ver sus caras, las caras de los subalternos, quiero decir, en los vídeos y las fotografías que distribuye el Kremlin. Vamos, que les parten dos con la mirada, están realmente muertos de miedo. Aparte de reunirse en unas mesas larguísimas, porque debe de tener miedo a contagiarse de algo, se les ve realmente asustados de tener al gran hombre delante. Están aterrados por su presencia. Putin es de la escuela del emperador Tiberio, esto de que decía que me odien siempre que me teman. Eso lo decía cuando le recordaban que los senadores le obedecían, sí, pero le obedecían por miedo. Bien, si esa aura de invencibilidad se esfuma, también lo hará buena parte de su poder. Si los sabotajes continúan, y podrían continuar, esto podría disuadir a Putin de ir más allá, es una posibilidad, es decir, de utilizar armas nucleares o químicas. Pero si se va muy lejos con ellos, podría ocasionar el efecto inverso, es decir, que Putin aumente la presión y a la desesperada lance un ataque químico o un ataque nuclear contra alguna ciudad ucraniana. La amenaza de que Ucrania, con el apoyo de Occidente, pudiese aumentar, intensificar todas estas operaciones, podría ser uno de los mejores medios para disuadir a Putin si se sabe modular. Es decir, si son los ucranianos los que están detrás de estos sabotajes, con mayor o menor apoyo de Occidente, lo suyo es que deberían modularlos, para que el desgaste no llegue hasta tal punto y la humillación que el Kremlin se había obligado a atacar con todo lo que tiene para reparar su honor. Vamos, que la clave es no ser demasiado ambicioso.
Estas operaciones deben conservar al menos la apariencia de accidente y que no parezca en modo alguno que el mundo está en guerra con los rusos de a pie, sino contra un dictador y sus compinches. No se debe lo que pasó en Tver, por ejemplo, que murieron 17 civiles. Los ataques a sectores como el militar o el industrial o el energético ahondan la brecha entre Putin y sus oligarcas, eso no hay que olvidarlo, poniendo en evidencia a quien de verdad manda en Rusia, que es una casta conocida como los Silovik. El propio Putin es un Silovik, es el personal proveniente, el hombre fuerte significa Silovik, es el personal proveniente de los servicios de información y del Ministerio del Interior. Bueno, pues les está diciendo, estos tipos son incapaces de poner freno a esta campaña de sabotajes. Por ahora el tiempo no parece estar del lado de Putin, ni en el campo de batalla, ni en el campo económico, ni en el campo político. La desesperación podría llevarle a considerar seriamente medidas que hasta hace poco eran impensables. Esto debemos tenerlo en cuenta. Con pocas opciones, aparte de ir a la guerra, y ya están en ella, las operaciones de sabotaje encubiertas pueden resultar, bien aplicadas, un elemento disuasorio fundamental. Ojo, llegado el punto o visto desde cierto punto de vista, quizá el mejor y el único que les queda a los ucranianos. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Adrián, que nos trae el tema del que se habla en España desde hace unos días, sobre si a nuestro idioma hemos de llamarlo español o castellano. Hola, buenas, Fernando. Mira, te escribía, no sé si para la contracrónica o el contraplano, pero estoy acostumbrado mucho a escuchar, no, yo hablo español, no, yo hablo castellano. Y sobre todo cuando es gente extranjera, o me refiero a Latinoamérica y tal, y sí que aquí también hay un poco de esa ambigüedad en el uso de esas dos palabras, ¿no? Y me gustaría saber si hay algún origen histórico o algo que tú sepas del por qué castellano, por qué español. Puedo entender que el castellano es por el idioma de Castilla y español ya, pues, a partir de la colonización, ¿no? Pero si sabes un poco cuándo se empezó a deformar todo esto y tal. Un saludo y muchas gracias por tu programa. Pues mira, Adrián, se puede denominar de ambas maneras. Yo prefiero la forma castellano, porque es más precisa, aunque también digo español. Lo de castellano le viene de su origen, el antiguo reino de Castilla, que por lo que es correcto llamarlo castellano, de la misma manera que es correcto decir inglés porque viene de Inglaterra. Si te fijas, la primera gramática en una lengua romance, que fue la de Nebrija, en 1492, no se titula gramática española, sino gramática castellana. El original se conserva en la Biblioteca Nacional de España y termina con la siguiente frase, te lo estoy leyendo. Dice, esto es textual, tal que como lo dejó escrito Nebrija. Acabóse este tratado de gramática que nuevamente hizo el maestro Antonio de Nebrija sobre la lengua castellana en el año del Salvador de 1492 a 8 de agosto, impreso en la muy noble ciudad de Salamanca. Lo estoy leyendo tal y como está escrito hace más de 500 años. Es indiscutiblemente nuestra lengua, porque todos los que estamos hoy aquí la entendemos. Si nos vamos al siglo XVI, encontramos las reglas de ortografía de la lengua castellana, también de Nebrija. Se la publicó en Alcalá en 1517. Luego tenemos la manera de escribir en castellano de Martín Cordero, esta es de 1556. La gramática castellana de Villalón, de 1558. La ortografía castellana nueva y perfecta de Gonzalo Correa es de 1630. Como ves, utilizaban el término castellano. La lengua castellana es una de las lenguas de Hispania, junto al portugués, el catalán, el gallego, el vascuence. Pero al ser la más hablada y la más extendida de todas, a lo largo de los siglos XVI y XVII, se fue tomando la parte por el todo y pasó a denominarse también lengua española, especialmente en el extranjero. En España es la lengua que empleamos desde hace siglos como lengua franca, algo muy útil porque la conocemos todos. Pero vamos, tan español o tan hispano es el castellano como el catalán o el gallego. Pero claro, el castellano lo sabemos todos y está muy extendido por el mundo. De ahí que se emplea ese término para abreviar. Pero ambos son válidos. No entiendo de verdad la polémica que se ha organizado por esto. Si además uno, como es mi caso, ha nacido en Castilla, pues con más razón para llamarle castellano, porque es un orgullo, a fin de cuentas, que una lengua tan importante, que hablan como 500 millones de personas en todo el mundo, pues provenga de la tierra natal de uno. Así que si además sois castellanos, pues con razón doble, pero ambas formas son perfectamente válidas. Esto de utilizarlo de castellano o de español con fines políticos
me ha terminado de matar. Es que si dices castellano, entonces no eres español del todo, que lo he podido leer por ahí, que si te ven que escribes castellano te corrige alguno de muy malas maneras. No digas castellano, di español. Es exactamente lo mismo, son sinónimos. Bien, seguimos con Pedro, que vuelve con el tema este del bilingüismo en las escuelas. Y quería realizar un apunte respecto al bilingüismo, siguiendo un poco con la discusión que Diego primero y después Adrián comenzaron la semana pasada. En concreto, con respecto a la segregación que provoca el bilingüismo en los institutos públicos en la etapa de educación secundaria obligatoria. Sucede que en dichos institutos, aunque sean bilingües, tengan el cartelito de instituto bilingüe en la fachada, no todas las líneas, todas las letras llevan a cabo el programa bilingüe. Por ejemplo, un instituto con 4 líneas, A, B, C y D, es posible que las letras A y B sí que sigan el programa bilingüe y den historia, biología en inglés, pero las letras C y D no, van a dar todo en español excepto en inglés. El alumnado que va al programa bilingüe o el que no, se decide cuando pasan desde la etapa de educación primaria a la etapa de educación secundaria obligatoria, ¿no? Cuando tienen alrededor de 12 años, en función del nivel de inglés que son capaces de demostrar cuando están en sexto de primaria. Y esto hace que, en general, el alumnado que sí que sigue el programa bilingüe sea el alumnado más capacitado, el que muestre mayor interés en los estudios y el que tenga un mejor comportamiento en clase en general que el alumnado que no sigue los programas bilingües y, por tanto, que sigue dando todo en español excepto el inglés. Yo lo sé un poco por experiencia propia, tras realizar unas prácticas en un instituto de educación secundaria obligatoria, pero también porque tengo familia directa que se dedica a la profesión y también familia directa que es alumno a día de hoy de institutos de educación secundaria obligatoria. ¿Qué ocurre? La consecuencia primera es esta segregación de la que hablaba, que impacta enormemente en el alumnado por el impacto que tiene la capacidad del profesorado de desarrollar las clases. Y puede hacer que algunos padres, como es mi caso, a los que no nos gusta cómo se ha planteado el bilingüismo a día de hoy, porque compartimos tu opinión al respecto, sin embargo, en un futuro, si nos diesen a elegir, preferiríamos que nuestros propios hijos desarrollen su educación dentro del programa bilingüe, porque aunque no sea ideal desde el punto de vista del aprendizaje, sí que vemos las ventajas desde el punto de vista de los compañeros que va a tener, el interés que van a tener los estudios y porque las clases se van a desarrollar de mejor manera, van a estar mejor atendidos por el profesorado porque van a ser menos disruptivas que si no siguiesen el programa bilingüe. Y ya nos ocuparemos luego, por otro lado nosotros, con nuestro esfuerzo, pues de que aprendan historia y biología como Dios manda. Nada más, acabar dándote las gracias por el programa que realizas. Es una labor encomiable, las contrahistorias son fabulosas, especialmente las que realizas con Alberto Garín, y espero que podáis seguir haciéndolo durante muchos años. Un abrazo. Es decir, Pedro, que lo que nos estás contando es que al martirio ese de los mapas de España en inglés se lo aplican a los mejores estudiantes. No sé, quizás sea para castigarles. Respecto a lo que comentas de que prefieres que el niño siga la línea bilingüe, aunque no se entere de nada porque los compañeros son mejores y luego ya le complementarás tú en casa, pues no lo sé, pero me parece un flaco consuelo. Puede suceder además que ese niño en casa no tenga padres preparados o motivados para reforzar al niño en geografía o en biología. La función del colegio es impartir esos conocimientos formales. En casa se aprenden otras cosas. En casa se aprende lo importante, caray, lo importante en la vida. En el colegio se aprende lo que se nos va a olvidar a los 10 días si no mostramos un interés posterior en ese tema. Si decidimos que ya ni siquiera importan esos conocimientos porque al profesor le han dicho que tiene que explicarlos en otro idioma, pues apañados estamos. De hecho, si ya no te interesa demasiado la geografía y encima tienes, o la biología, y encima te la explican en un idioma extraño, pues te va a interesar aún menos. En fin, entre políticos y pedagogos han terminado arruinando los ciclos formativos. Bien, vamos ahora con Dani, que quiere comentar un tema sobre las criptomonedas. Quería hacer un comentario con respecto a la reciente caída del valor de Bitcoin y la quiebra del ecosistema de Terra. He estado leyendo bastantes comentarios en la contracrónica que hiciste sobre este tema que aseguran que las criptomonedas son solo humo y que su valor es nulo dado que no tienen un respaldo real. Pues bien, creo que no se podría estar más errado.
Primero que todo, yo no entiendo nada sobre la computación cuántica, así que no invertiría ni un solo euro en esta tecnología, pero al mismo tiempo me costaría mucho asegurar que es una estafa y que no vale nada. Si lo hiciera sin conocer la materia, creo que se podría decir que estaría pecando de arrogancia. Tampoco soy economista, pero creo que no me equivoco si aseguro que toda aquella herramienta que permita resolver un problema tiene un valor superior a cero, y de hecho las aplicaciones de las criptomonedas son casi infinitas. Pero no es mi intención aburrir a los oyentes con una lista exhaustiva que ni yo llegaría a comprender con profundidad. Así que me conformaré con algunos ejemplos sencillos para todos nosotros. Primero, las criptomonedas permiten prescindir de los costes asociados a los intermediarios. Imagina poder enviar 1.000 euros a tu familia a cualquier lugar del mundo en cuestión de minutos y por menos de €1 de comisión. La volatilidad del mercado es irrelevante si la otra persona puede intercambiar esa criptomoneda a su moneda local en cuestión de minutos. O bueno, imagina que perteneces a esos 2 billones de personas del mundo que carecen de acceso a una cuenta de banco. Gracias a las criptomonedas pueden recibir y enviar valor a miles de kilómetros de distancia, además de tener acceso a tarjetas de crédito o de débito. O imagina que vives en Argentina o Venezuela, donde tu moneda se deprecia día tras día y careces de la seguridad jurídica para invertir en tu país. El gobierno te impide intercambiar tu divisa por dólares o incluso sacar el dinero del banco. Al contrario de lo que se cree, muchas criptomonedas están registradas y reguladas. Por ejemplo, hay una en la que invierto yo que está regulada por el estado de Nueva York, cuyo valor está ligado a la onza de oro Troy y que está respaldado al 100% por oro real en cámaras de seguridad en todo el mundo. Yo creo, y perdonadme el chascarrillo, que a Jesús Huerta de Soto le gustaría mucho este proyecto. También hay otras criptomonedas que representan un porcentaje del valor de una empresa, como si acciones de bolsa se trataran, y gracias a las cuales puedes invertir en cualquier parte del mundo con muy poco capital. En realidad, podría haber tantas criptomonedas como empresas, por lo que reducir su universo de opciones a una simple estafa demuestra una escasa reflexión sobre este asunto. En fin, espero no haberme extendido demasiado. Un cordial saludo para todos y gracias por escucharme. Bueno, Daniel, ya sabes que con todo lo nuevo se tiende a simplificar. Las criptomonedas, pues no podía ser menos. La idea en sí de la criptomoneda es buena, como he comentado aquí en muchas ocasiones. Y bueno, aunque las han matado bastantes veces, lo decía en el programa de ayer, siguen aquí y probablemente sigan en el futuro porque tienen utilidad. Especialmente en ciertos países con la inflación disparada y controles cambiarios múltiples, como es el caso de Argentina o de Venezuela. Y además, lo más importante de todo, hay demanda de ellas. Pero en fin, los hay que solo ven las cosas en blanco y negro, ya sabes, o es perfecto o es un horror. Y no, así no se puede estudiar esto de las criptomonedas, bueno, ni esto ni nada, porque es que si todo lo ves en clave de buenos y malos, de blancos y de negros, como los fanáticos ideológicos, pues al final no entiendes nada. Bien, seguimos y de lo que se trata, y esto es importante, es de entender el mundo. No de, por supuesto, no de cambiarlo, mucho menos violentamente, y no de pensar que lo que yo ya tengo en la cabeza tengo que ver cómo modifico la realidad y la fuerzo para que se parezca a lo que yo tengo en la cabeza. No me gustan las criptomonedas por lo que sea. Bien, pues tengo que conseguir que no haya criptomonedas. Y hasta que no tenga capacidad coercitiva suficiente para prohibirlas y perseguir a quienes las tienen, pues me voy a dedicar a decir que no funcionan o que son una estafa o, en fin, luego lo que estamos viendo estos días. Estos son los mismos que luego cuando el Bitcoin, qué sé yo, está a $60.000, pues no dicen absolutamente nada. Entonces dicen que es una burbuja. La verdad es que no sabemos lo que va a ser. Cuesta tan poco decir no lo sé, que me sorprende que haya tanta gente convencida de que esto es el fin o que esto es el futuro. No lo sabemos y tenemos que decirlo así. Bien, seguimos con Mariana, que está en Venezuela y que nos habla de los problemas financieros del chavismo. Agregaría a todo lo que has dicho que Maduro y sus funcionarios están buscando 1000 formas de generar ingresos como sea, como vender chatarra que sacan de las empresas estatales, siguen explotando el arco minero, cobran impuestos a las transacciones en divisas, entre otras medidas nada socialistas que han ido tomando desde hace por lo menos 3-4 años. Esta semana, Maduro anunció que vendería acciones en la Bolsa de Valores de varias empresas estatales, como la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, la llamamos CanTV, y su subsidiaria Movinet. CanTV había sido nacionalizada por Chávez en mayo de 2007, porque según era clave para la seguridad de la nación y que también era clave, supuestamente, según Chávez, para construir el socialismo. 15 años después, Maduro dice que venderá acciones de CanTV y otras empresas del Estado porque necesitan dinero para recobrar a las empresas del Estado. Todo ese esfuerzo no es gratis. En el 2024 deberían ocurrir elecciones presidenciales y Maduro
sabe que necesita mejorar un poco las condiciones a nivel económico y social, sobre todo para las bases de su partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, y para obtener dinero que le permita hacer campaña al estilo chavista, que es repartir lo más que pueda recursos, alimentos, aumentar sueldos y bonos sin límite alguno para cooptar el voto de la mayoría. Sin hablar de todas las intervenciones que realizan en el sistema electoral y la represión hacia la oposición para competir en unas elecciones sin competidores. Además, Maduro necesita garantizar que el PSUV apoye por completo su candidatura. El PSUV es el Partido Socialista, por eso el afán de buscar recursos que le permita sostener la red clientelar que le da sustento político. Tal vez por eso están volviendo hoy a la mesa de negociación y bueno, también es obvio y es notorio y público que están volviendo por el gesto que realizó Estados Unidos de permitir que Chevron y otras empresas petroleras negocien con Maduro. Aunque queda ver si Biden terminará de permitir que exporten petróleo en alianza con PDVSA. Gracias, Fernando, por hablar de Venezuela. Yo no he perdido la fe que algún día volveremos a tener democracia, una economía próspera y libertades plenas. Y bueno, espero trabajar en ello. Saludos. Pues no, Mariana, no pierdas la fe, eso es lo último que debe perderse. Pero las cosas, como ya sabes, no andan bien para que Venezuela recupere la democracia y vuelva a ser un país próspero y libre. Tras los años duros de 2015 a 2020, Maduro está tratando de normalizar su régimen y es por ello que ha cometido algunas reformas para frenar la inflación y que la economía se ponga tímidamente en marcha. Todas las reformas son de mercado, ya lo habrás visto, lo que vendría a traicionar los principios revolucionarios. Pero lo primero y lo único es retener el poder. No hay que darle muchas vueltas a esto. Con gente pasando hambre por la calle y la economía devastada, lo tenía cada vez más difícil. Todo se lo tenía que dejar a la represión. Así que ha puesto en marcha estas reformitas y ahora espera subirse encima del carro, del alza del mercado del crudo. Algo que le proporcionará divisas para clientelizar a más gente y regresar a la época dorada del chavismo de hace unos 15 años. Está por ver que lo consiga porque la situación de partida es muy distinta. El país está destruido. Hay como 5 millones de venezolanos en el exterior y aunque sus índices de aprobación, los de Maduro, quiero decir, han crecido algo, siguen siendo bajísimos, del orden del 20% o por ahí. Vamos, que no es la Venezuela que se encontró Hugo Chávez allá por 1999. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla también del tema este de Venezuela, su petróleo y las sanciones. El petróleo venezolano tiene interés coyuntural para los Estados Unidos y José está dispuesto a relajar las sanciones a la tiranía en pos de una dudosa ventaja económica. Se consume o no esta bellaquería, el retrato de José se vuelve cada vez más grotesco tras el ataque de libertad, democracia y dignidad que le dio con Vladimiro no hace tanto. En cuanto al venezolano tiranizado de a pie, parece que todo se confabula contra sus intereses. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Mañana tenemos contrahistoria porque mañana es viernes y los viernes lo suyo y lo que toca es la contrahistoria. Tenemos contrahistoria con invitado y un tema que os va a gustar mucho, pero no os lo digo para que mañana estéis pendientes a que se publique. Ya sabéis, si estáis en iVoox, en el otro canal, no es en este, sino en el canal de la contrahistoria en YouTube, os va a entrar de cualquier manera. Muy bien, queridos, pues nos volvemos a escuchar mañana.